Esta es la cuarta parte de la serie de la lógica del cladismo que cubre las clases de caracteres del curso de sistemática. En este video vamos a hablar de lo que son los homólogos compartidos por varios taxones. El objetivo de la sistemática es obtener la filogenia de los taxones. Pero no podemos tener una máquina del tiempo para ver cómo ha sido esa filogenia, ni tampoco percibimos taxones. Lo que percibimos son caracteres. Entonces, a partir de esos caracteres tenemos que inferir la filogenia. Cada uno de los caracteres nos da una historia de los taxones, nos cuenta una historia. Hay veces que muchos caracteres nos cuentan la misma historia. Hay veces que hay caracteres que nos dicen historias completamente distintas a las que nos dicen los otros caracteres. Algunos de esos caracteres nos cuentan la historia de la filogenia y otros no cuentan la filogenia. Entonces queremos saber cuáles son los caracteres que nos cuentan la historia de la evolutiva de los taxones, la filogenia de los taxones. ¿A qué se refiere eso que los caracteres nos cuentan historias? Por ejemplo, el pelo está compartido por todos los mamíferos. El pelo me está dando evidencia de que todos los mamíferos comparten un ancestro común que tenía pelo. Esa es la evidencia y la historia que me está contando. Las glándulas mamarias me cuentan la misma historia. Que todos los mamíferos tengan glándulas mamarias es evidencia de que tenían un ancestro común. Entonces, el pelo y las glándulas mamarias me están dando la misma historia de las especies. De todos los taxones que conforman a los mamíferos, esos dos caracteres, entre otros, me dice tuvieron un ancestro común. Habíamos hablado de lo que es la plesiomorfía y la apomorfía. El plesiomórfico es el estado viejo, el homólogo viejo, y el apomórfico es el homólogo o la forma homóloga nueva. Cuando el estado plesiomórfico es compartido por varios taxones, se le llama simplesiomorfía. El prefijo sin significa unir. Por ejemplo, respecto a las escamas y el pelo, las escamas son el estado viejo, es la plesiomorfía compartida por varias especies, por varios taxones como los reptiles. Entonces es una simplesiomorfía, una forma vieja compartida por varios. El pelo es la innovación evolutiva que surgió en los mamíferos. Es una apomorfía compartida por todas las especies de mamíferos, entonces es una sinapomorfía de los mamíferos. Une a los mamíferos. Estos caracteres sinapomórficos van a ser los importantes para formar grupos monofiléticos que vamos a ver después en otros videos. Hay otro tipo de apomorfías que no son sinapomorfías. Se les llaman autapomorfías. Un estado autapomórfico es un estado derivado, una apomorfía que solo es compartida por un taxón terminal. Sería como una característica distintiva de ese taxón, que solamente lo tiene ese. No es una sinapomorfía porque solamente lo tiene uno. Para hacer una sinapomorfía lo deben de tener dos o más. Pero este término es relativo. Por ejemplo, en el cladograma de la izquierda, los taxones terminales son clases como aves, cocodrilos, mamíferos, y el estado de carácter plumas es una apomorfía respecto a las escamas. Y en ese cladograma solamente lo tienen las aves. Entonces es una autapomorfía de las aves. Pero si nos vamos a una escala taxonómica más baja y ya tenemos varias especies de aves, las escamas siguen siendo el estado plesiomórfico, obviamente, y las plumas el estado apomórfico. Pero como ahora los taxones terminales ya son especies, las plumas ya están compartidas por todos esos taxones. Entonces, las plumas en el cladograma de la derecha son una sinapomorfía de todas las aves. Entonces, es relativo de acuerdo a qué nivel taxonómico estés. Como ejercicio, hay que hacer ejemplos de caracteres apomórficos y plesiomórficos
vienen en pares también, son dos condiciones homólogas, una va a ser la nueva y una va a ser la antigua. Y es importante decir en qué grupos. La relación entre plesiomorfía y apomorfía es entre caracteres, entre estados de carácter. Pero cuando se habla de sin apomorfías o de sin plesiomorfías, ahí sí es importante decir cuáles son los grupos que lo presentan, cuáles son los grupos a los que está uniendo ese carácter. También, como ya llevamos dos partes, hay un cuestionario para la parte 3 y 4, que es algo muy simple, son los conceptos básicos que tienen que saber, las ideas más importantes. Recuerden que esto se entrega individualmente, los ejercicios en equipo, pero los cuestionarios individuales. Terminamos con la parte 4 de la serie de la lógica del cladismo. Fueron dos partes muy simples, muy sencillas, pero de conceptos muy importantes, que son la plesiomorfía, la apomorfía, las simplesiomorfías y las sinapomorfías. Es muy importante que tengan claro a qué se refieren estos conceptos, porque vamos a ver en los siguientes videos son la base de la lógica del cladismo, precisamente como a partir de las sinapomorfías vamos a llegar a la reconstrucción filogenética.